Sí. Bueno. Bueno, buen viaje. Estamos pasando por el pedaje. Y eso que no escuché una cuanta parte Bueno, de lo que traje. Mi oftanaje es de Curroca. Sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, y hablando de la... Hola, mi nombre es Camilo Cardona y el día de hoy estoy con mi compañero Brian Henao. Nosotros somos estudiantes de quinto semestre de la licenciatura en Matemáticas en el campus de norte de la Universidad de Antioquia. Bueno, el día de hoy les vamos a exponer nuestro artículo titulado Matemáticas, el cual fue para el curso número 5 de práctica pedagógica y cuyo tema central es la relación entre el arte y las matemáticas, en la que ofrecemos una propuesta educativa partiendo desde analizar un cliché hasta llegar a una reflexión final en la que vemos por qué estas dos áreas del conocimiento están estrechamente ligadas, y también nos valemos de la intervención de un profesor que es el que dicta un taller que usamos como centro de práctica para el desarrollo de nuestro artículo. Bueno, y como introducción para el desarrollo de esta exposición, primero vamos a tratar como el tema del cliché educativo que hay mundialmente sobre a lo que se dedica y a lo que se quiere dedicar el estudiante. Luego tendremos la falta de interés y presión social que surge en el estudiante a causa de este cliché, la presencia inevitable de matemáticas dentro de cada vocación a la cual se inclina. Y tenemos la relación entre el arte y las matemáticas, que este va a ser como uno de los puntos claves de nuestra exposición, y ya la experiencia como tal en el taller artístico. Bueno, en ese sentido vamos a proceder a explicar el contexto de nuestra práctica, cuál era el lugar, por qué lo escogimos, cómo surgió todo esto, cómo hicimos el estudio y cómo entrevistamos al profesor. Entonces, inicialmente, lo que hicimos fue ir al centro de práctica, que es un taller de pintura dictado en la Casa de la Cultura Francisco Antonio Cano, de acá en el municipio de Yarumato. Este taller está a cargo del profesor Alex Torres, que es un artista que tiene más de 30 años de trayectoria, que está enfocado en las artes plásticas, y este taller se llama Encarretar. Nos dimos cuenta cuando lo entrevistamos, porque digamos que eso era algo que no habíamos tenido en cuenta desde el inicio, sino que con el tiempo fuimos ahondando más en las características del taller. Bueno, y hablando un poco de la Casa de la Cultura, para las personas que no saben de este lugar, la Casa de la Cultura es un lugar que está destinado para que los jóvenes asistan a tener procesos culturales relacionados con el arte, principalmente con la música, la escritura, la pintura y el dibujo. Lo que pasa con la Casa de la Cultura y la importancia, el impacto que tiene en nuestro municipio, es que aquí no hay otro lugar en el que, digamos, uno pueda estudiar algo con relación al arte. Por ejemplo, en la sede de la universidad que tenemos acá, nunca se han ofertado carreras que tengan este enfoque artístico, y tampoco hay otras instituciones de educación superior como podría ser el SENA o alguna otra que haya en el municipio que ofrezca este tipo de contenidos. Entonces la Casa de la Cultura surge como respuesta para todo esto, y los grupos que tiene, como es el de Encarretarte, que es el que está a cargo del profesor que nos dictó, pues el que dicta estas clases del taller que asistimos. Y bueno, hablando un poquito de la metodología del taller, este taller se dictaba los miércoles a las 6 de la tarde, y pues había varias personas que todos, digamos, somos muy diferentes en el sentido de que había varias personas de la tercera edad, había otros pocos jóvenes como nosotros y uno que otra persona alrededor de los 30 años. Bueno, entonces la metodología era que principalmente el profesor nos enseñaba sobre las técnicas, nos enseñaba diferentes partes del arte que nosotros deberíamos comenzar a dominar para convertirnos en artistas con un sello y una identidad propia, como las bases necesarias para poder crear arte, digamos, sin buscar lograr algo en específico, sino como más darte las herramientas para que tú las desarrolles. Y entonces, en medio de todo esto, es donde un día llegó el punto de inflexión para nuestra investigación, que fue cuando el profesor nos mencionó que él era muy bueno en matemáticas cuando estudiaba en el colegio, y que le dijeron en casa que se dedicara a eso, pero que él decidió irse por el arte porque era lo que realmente le apasionaba. Entonces, desde ahí nosotros partimos desde una reflexión personal, que ya les vamos a explicar, para hablar con relación a lo que el profesor nos dijo en esa clase, y una entrevista que hicimos posteriormente.
Bueno, entonces en este apartado en el cual ya tratamos el tema del talento en las matemáticas, el preámbulo de este o el abrebocas fue el testimonio que nos compartió mi compañero Camilo. Y con ese testimonio nosotros primero tuvimos una identificación personal, que durante nuestra niñez también tuvimos momentos o situaciones parecidas a las que nos describía el profesor Alex, y esto también como que nos marcó y nos dio como un momento de reflexión y pensar que en esa disputa que siempre hay del talento académico y la vocación, de que muchas veces cuando estamos en el colegio somos buenos en algo y ya eso nos predestina a que tenemos que estudiar cierta cosa que es estrechamente relacionada con esto. Entonces ahí tenemos como esa crítica, esa presión que siempre se le impone al estudiante de que debe estudiar algo en lo que es bueno, sabiendo que muchas veces no es lo que realmente le gusta y no es realmente su vocación o el arte que quiere dedicarse. Y también viendo esto y ya como en la introspección, viendo durante todos los encuentros que fuimos, las visitas que hicimos al taller, tenemos como ya esa noción de que las matemáticas siempre están presentes ya en este caso, específicamente en el arte, pero en cualquier práctica social a la que nos dirijamos, siempre hay una base, siempre hay una estructura, siempre hay algo que fundamenta lo que no vemos a simple vista. Ahora vamos a hablar de las matemáticas en el arte de una forma más precisa, porque lo que hicimos anteriormente fue solo un acercamiento. Y bueno, aquí tenemos que la justificación de por qué escogimos esta práctica es porque estas son áreas que uno inicialmente pensaría que no se asemejan tanto por el hecho de que una está dirigida, una se entiende más como una ciencia humana y la otra es una ciencia exacta, en la que una se basa en cuestiones abstractas y la otra va más a lo concreto, en el caso del arte. Entonces, lo primero que queríamos hacer ver es como una crítica a la enseñanza tradicional, en el sentido de que la matemática nunca pues no logramos encontrar como un estudio que mostrara la enseñanza de la matemática a partir del arte o del arte a partir de las matemáticas. Digamos que sí había como ciertas ejemplificaciones, pero no había una propuesta educativa que nosotros consideráramos lo bastante amplia y lo bastante precisa para poder abordar estos contenidos. Bueno, y también teníamos la función estructural que tienen las matemáticas para el arte, que eso lo fuimos viendo en las clases, donde el profesor lo primero que que nosotros pudimos notar fue cuando se nos enseñó a uno pasar una imagen, pues de una imagen pequeña para hacerla más grande, para dibujarla más grande, que esto se hacía con una técnica de la cuadrícula que tiene fundamentos geométricos en las que uno traza una cuadrícula sobre una imagen y luego esa cuadrícula la traza proporcionalmente, de forma proporcional más grande en otra superficie y ahí guiándose por los cuadros vas dibujando por cuadritos la imagen inicial. Entonces, por ejemplo, esta es una de las formas donde pudimos ver la relación de la geometría con el arte. Y bueno, entonces también en este apartado nosotros tomamos un texto de Gómez y Rodenas para fundamentar lo que estábamos diciendo con relación a lo que vimos en la práctica, porque incluso más adelante vamos a ver la imagen, en la primera sesión que asistimos pudimos trabajar con una corriente que pues, se conoce como el cubismo, que ahorita lo vamos a ver también, y a medida que fuimos trabajando con todo esto, pudimos entender la funcionalidad que tiene la geometría en el arte. Y gracias a estos autores también pudimos entender que esto tiene sus fundamentos para que el arte tenga un sentido y siga ciertas reglas que a pesar de que sea una ciencia sensible, debería tener para poder dar algún sentido. Al momento de buscar referentes teóricos o investigaciones al respecto del arte y las matemáticas, nosotros encontramos un estudio o una indagación sobre la obra Las Meninas de Diego Velázquez, un pintor español, que esa es como su obra más representativa, que está expuesta en el Museo del Prado en España. Y en un principio, pues es una obra que a simple vista parece una obra común del barroco, pero cuando se ve más a profundo, se ve que al momento de pintarla, Diego Velázquez utilizó varias técnicas que para su época estaban muy adelantadas. Estaban muy adelantadas y fue objeto de estudio por mucho tiempo. Lo primero que se pudo desglosar del análisis de Las Meninas
es la perspectiva cónica frontal. ¿Qué es la perspectiva cónica frontal? Primero, la perspectiva es lo que le permite al dibujo tener un efecto tridimensional. Es lo que permite expresar profundidad y expresar como el mundo real, en palabras del autor del texto que más adelante mencionaremos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos líneas paralelas, que es la línea de horizonte y la línea frontal. Y aquí tenemos el punto de fuga que lanza líneas, que es lo que todo objeto que esté dentro del plano va a fugar hacia ese punto. Entonces aquí es donde va a generar la profundidad y la perspectiva depende de dónde se esté mirando. Entonces, si se lleva esta perspectiva a la obra de las Meninas, ya tenemos la reconstrucción del espacio, que aquí se ve que Velázquez, a pesar del tiempo en el que vivió y desarrolló la obra, pudo aplicar estos conocimientos matemáticos a la obra y pudo tener unas bases matemáticas y una reconstrucción total del espacio, porque aquí podemos ver que primero todo fuga aquí al fondo de la obra y todo va yendo a las partes de arriba. Por ejemplo, aquí también es un recurso muy importante que utiliza el espacio de arriba para generar que esas personas están como en lo bajo de la sociedad. Y aquí ya tenemos que todo fuga, todas las personas, todas las infantas que hay dentro de la obra están fugando están fugando al fondo, que siempre la perspectiva va a la parte final de la habitación o del espacio que está en la obra y tiene la sensación de profundidad. Entonces ya con este conocimiento y con las experiencias que estuvimos dentro del taller, nosotros quisimos aplicar estas bases a una de nuestras obras. Y esta obra la llamamos Ronda Ronda y es una interpretación de Ronda, que es un municipio de España, y también es como dirigida o inspirada en un pintor que se llama Antonio García Villarán. Entonces lo que podemos ver es que aquí están las dos líneas, que es la línea horizonte y la línea frontal, y vemos que todo fuga a esta parte. La profundidad está aquí en el puente y todo va hacia allá, entonces va generando que esto está en un primer plano y esta también está en primer plano, pero que el puente y las partes de atrás, el arroyo y todo, pasa a un segundo plano y eso es lo que genera el punto de fuga. Bueno, para continuar, vamos a hablar un poco de nuestro título, el cual es, ya lo mencioné al principio, que es Matemáticas, que es la fusión de matemáticas y arte. Y bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que hemos venido hablando sobre las obras que pudimos hacer en el espacio, digamos que nosotros al interactuar con el profesor pudimos entender cómo nos hablaba sobre conceptos que nosotros desde que vimos cursos de geometría comenzamos a entender, como es el caso de las líneas paralelas en el tema de la perspectiva, como lo mencionaba el compañero, y son el tipo de cosas en las que uno entiende cómo esa matemática o esa geometría está relacionada con el arte que estamos haciendo, y nosotros entendiendo sobre esa matemática por el estudio que llevamos es como podemos darle esa otra dimensión. Entonces digamos que uno como profesor desde ese punto puede entender cómo uno puede valerse de la otra área del conocimiento para poder dar una explicación. Entonces, en el caso del arte, podríamos valernos de esta para explicar esos elementos básicos de la geometría, como lo son los puntos y las líneas paralelas, y en el caso de la geometría, podemos utilizar el arte. Entonces, en este sentido, nosotros hemos podido entender esta utilidad y queriendo ahondar más, lo que decidimos hacer fue entrevistar al profesor y ahí comenzamos a indagar inicialmente por buscar su opinión frente a lo que hablábamos del cliché que se suele tener de que los estudiantes que son buenos en matemáticas se dediquen a algo que esté estrechamente relacionado con el área. Y bueno, dentro de lo que él nos pudo mencionar, digamos que nosotros entendimos una reflexión que va más allá de darle importancia a matemáticas sobre las otras áreas, sino a entender que esta es una parte complementaria y fundamental de prácticamente todo lo que nos rodea. Entonces, si bien el hecho no es dedicarse enteramente a las matemáticas, sino es algo que uno lo desee, el hecho de manejarlas sí es algo que te puede ayudar en bastantes áreas del conocimiento, aunque no se crea que son afines, como pasó en este caso con el arte. Nosotros también, en este punto, tuvimos en cuenta que en este espacio nosotros estábamos trabajando diversas corrientes artísticas que vamos a proceder a explicar a continuación, como es el cubismo que ya lo mencioné. Vamos a hablar también sobre el puntillismo, y son varias corrientes que tienen fundamentos estrictamente matemáticos.
En el caso del puntillismo, que ya vamos a ver ejemplos, pues desde el nombre podemos entender que este hace referencia a puntos. Y bueno, y entonces nosotros desde la geometría entendemos que el punto es algo muy difícil de definir, como podría ser incluso un número, que puede tener diferentes representaciones, diferentes nombres, diferentes interpretaciones, pero finalmente es un concepto abstracto que forma parte de la geometría y que en este caso lo podemos ver en el arte. Y por el otro lado tenemos esa otra corriente artística que es el cubismo y con, digamos, el gran expositor de esta que es Pablo Picasso, que en muchas partes se le considera como el gran predecesor o el que la creó. Y es que esta sí está estrictamente basada en conceptos matemáticos y este es el arte de poner, por ejemplo, en este caso que es una figura, un rostro, y de construirlo en figuras geométricas que en este caso son cubos, triángulos y rectángulos. Aquí vimos pertinente poner una de nuestras obras realizadas dentro del taller de pintura, que aquí se nos propuso hacer este ejercicio que era de construir primero un rostro en estas cuadrículas y luego pintarlo por cuadrados individuales, que esto generaba el efecto óptico pues, que se espera dentro de la corriente del cubismo. Entonces ahora tenemos la espiral áurea. La espiral áurea es luego de investigar, vimos que es lo que más podemos ver en la naturaleza con respecto al arte. La espiral áurea denota perfección o belleza y esta trata de, primero, un rectángulo que en su interior primero está dividido en un tercio y así sucesivamente hasta llegar hasta su cuarta división, y en esa cuarta división se traza la espiral áurea, que esta espiral áurea se ve, por ejemplo, en este caso que escogimos la obra La Gioconda o la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Entonces vemos que la espiral áurea, que está estrechamente relacionada con el número áureo, que en este caso sería 1.618, pero esta va creciendo proporcionalmente a lo que se trata. Entonces, en este caso, pues a la Mona Lisa sí sigue teniendo la misma medida, pero digamos a sucesos más grandes como por ejemplo la galaxia, que es como de los ejemplos más vistosos que hay donde se ve la espiral áurea, obviamente esta es un número que crece bastante grande. Aquí tenemos varios ejemplos donde podemos ver la espiral áurea, que por aquí tenemos los caracoles, las plantas, los huracanes, las orejas, los ojos de los animales, la galaxia, y por aquí también tenemos un girasol. Y entonces esto nos llevó a reflexionar también de que un concepto como este, que es la espiral áurea, que a simple vista no lo conocemos tanto, nos enseña, y que se vea en cosas tan naturales como, por ejemplo, aquí el ojo de una paloma, y que no lo tengamos en cuenta, es como un choque de que sí hay matemáticas en cualquier cosa que podamos ver y no lo tenemos en cuenta. Bueno, y aquí está una de las obras que yo realicé en el taller, y tenemos que también aquí se hizo uso de la espiral áurea para darle esa proporción divina o esa belleza matemática que se puede ver en el arte. Entonces, esta obra se titula Grumo, pues que es esta especie de gato, que fue realizado el 8 de mayo del presente año con la técnica del óleo sobre madera. Y bueno, entonces, por ejemplo, aquí podemos entender cómo esta espiral áurea, que es un concepto puramente geométrico, tiene su aplicación en el arte, y también lo pudimos ver cómo se ve en la naturaleza y se ha utilizado mucho a lo largo de la historia y finalmente llegó hasta nuestras manos para darle ese sentido que nosotros estábamos buscando a lo largo de toda nuestra investigación, que era relacionar las matemáticas con el arte. Para finalizar, vamos a dar nuestra reflexión sobre la educación y los talentos, que bueno, para esto nos basamos principalmente en la entrevista que hicimos con el profesor y sobre ciertos artículos en los que hablábamos del talento académico, específicamente del talento matemático. Entonces, inicialmente cabe mencionar que el talento académico se entiende como la capacidad superior que tienen algunos estudiantes para realizar conjeturas, para realizar razonamientos y para pensar de forma abstracta en el sentido de las matemáticas, porque dentro de este talento académico pues depende el área. En el caso específico de lo que hablamos, que es de las matemáticas, no hace referencia a los estudiantes que hacen cálculos más rápido, que se saben las tablas al derecho y al revés, sino que hace referencia a la abstracción que estos pueden llegar a tener y al razonamiento que tienen frente a ejercicios y procesos matemáticos. Entonces, yéndonos a un área un poco más reflexiva, nosotros entendimos que un estudiante que maneje esto
y quiera dedicarse a las matemáticas, bueno, eso está bien, va a ser algo que le va a ser de gran ayuda, pero en el caso de que sea algo diferente, algo contrario, como en el caso del arte, ese talento que tiene, más que ser un limitante de pronto por la presión social que puede ejercer, puede ayudarles incluso a realizar de una mejor manera su trabajo. Bueno, entonces eso por un lado, y ya teniendo en cuenta lo que nos mencionaba el profesor, que él también fue de sus estudiantes buenos en matemáticas, y se fue por el arte y que finalmente también encontró matemáticas allí y pudo valerse de su conocimiento para facilitarse la tarea. Entonces, finalmente lo que pretendemos con nuestro artículo es dar pie a que otros investigadores puedan ahondar más sobre el tema de las matemáticas y el arte y que esto pueda generar unidades didácticas, clases, talleres, cursos que se encarguen de unir estas dos áreas de una forma que los estudiantes puedan valerse de la una o la otra para entender ambas mejor. Entonces, por eso es que nosotros cerramos diciendo que Matemáticas más que un artículo es una propuesta y una invitación a hacer uso de las matemáticas para la enseñanza del arte y del arte para la enseñanza de las matemáticas. Muchas gracias. Y estas son las referencias.